Soy Carmen Cifuentes, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, de la Maestría de Derecho Penal y Criminología. En estos momentos vamos a hablar de la ley penal y de su interpretación, entendiendo que esta ley en ella se definen las faltas y los delitos. Se determinan las responsabilidades de aquellas conductas, delictuosas de los individuos, para determinar las penas que corresponden. Al establecer la primacía del ordenamiento jurídico, queda entendido que todo hecho y conducta que vulnere los principios allí establecidos deben ser considerados como delitos, por lo cual el Código Penal allí se encuentra tipificado para que puedan ser calificados y sancionados de acuerdo a esa ley. En virtud del principio de legalidad de los delitos y las penas, se considera que la ley penal es la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera del derecho penal, ya que es la manifestación de la voluntad colectiva expresada por los órganos competentes, constitucionales, mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que perpetran estos delitos. Las leyes penales se aplican con un criterio territorial, ya que residen a todas las personas que residen en ese ámbito jurisdiccional de una nación, con las excepciones de algunas leyes especiales, ya sea para representantes de otras naciones. Según el criterio tradicional, la ley penal se interpreta restrictivamente, es decir, en caso de duda, a favor del reo y de la absolución. Por las leyes penales se entiende que el Código Penal, el Código de Proceso Penal y las leyes especiales de índole punitiva que cada país considere de acuerdo a sus especificidades. La ley penal, como se viene mencionando, es la que tipifica todos los delitos y establece los requisitos materiales y formales exigibles. Sin embargo, en esta ley debe tener la categoría de ley orgánica, cuando las penas que establezcan como privativas de libertad constituyen una violación de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. En cuanto a la estructura de esta ley penal, se puede señalar como norma jurídica que existe un precepto y un presupuesto más una sanción como consecuencia jurídica. Este presupuesto le vincula una consecuencia imperativa, que es la pena. Esto ocurre en los tipos penales que integran la llamada ley especial, que contempla delitos en particular, sin que pueda extender esta teoría a la parte general de los textos penales formadas para evitar las repeticiones en materia penal. En este sentido, encontramos que Grisanti, en su libro Emisión 2014, señala las siguientes características de las leyes penales, considerando en primer término que es exclusiva en virtud de que los principios de legalidad de los delitos y de las penas es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Es liberal, consagra las garantías de las libertades, solo entra en juego cuando una persona comete un delito que esté ya debidamente tipificado. Es obligatoria, tiene fuerza vinculatoria, obliga a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República y en ciertos casos la ley se aplica a autores de delitos perpetrados en el extranjero. Es ineludible, en virtud de que solamente puede ser derogada por otra ley penal. Es igualitaria, porque rige para todos los casos de aquellas personas que sin distinción de trato jurídico, basados en credo, raza, condición social, hayan cometido un acto ilícito. Igualmente es constitucional. Para que la ley sea plenamente válida,
debe adaptarse por completo en cuanto a forma y fondo a la Constitución. Tenemos que las leyes penales expresan el pensamiento de los legisladores e implica siempre un juicio de valor imperativo y desfavorable sobre determinadas conductas que desaprueba y se castiga con una pena. La función de la ley penal es castigar, como obviamente ya se ha explicado. Es importante señalar que en cuanto a la interpretación de la ley, es la operación lógico-jurídica que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las disposiciones generales y abstractas de las leyes penales, para así poder permitir la aplicación de las mismas en los casos particulares y concretos que en materia penal plantee la realidad que en ese momento se evidencia. Toda ley debe ser interpretada, aunque las disposiciones que lo conforman sean claras a fin de que su aplicación en casos concretos o particulares sea la adecuada. Se debe destacar que lo relevante de la interpretación es determinar la voluntad de la ley, ya que constituye la finalidad de esa interpretación. En cuanto a la clasificación de la interpretación de la ley penal, se señala que según el intérprete, es una interpretación auténtica, legislativa, es la realizada por el mismo órgano que ha dictado las normas jurídicas, y estas tienen una subdivisión, empezando por la interpretación auténtica o legislativa, que se denomina también contextual o simultánea. Existe cuando en el texto legal ellas están contenidas las normas interpretadas, que son aquellos cuyos sentidos y alcance es necesario esclarecer. También está la interpretación auténtica o legislativa posterior, que en ciertos casos, tras haber determinado de haber sido dictada la ley, surgen inconvenientes en lo que respecta a la interpretación y por lo tanto, en lo que respecta a la aplicación de esa ley, debe entonces procederse a una interpretación jurídica. Tenemos la judicial o la forense, es la que realizan los jueces competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley en los casos particulares y concretos que plantea la realidad de ese delito que se haya cometido. Tiene fuerza obligatoria, solo en el caso concreto tiene fuerza obligatoria limitada y está referida al caso concreto que ha sido resuelto por la sentencia en cuestión, referidas a las personas involucradas en ese hecho ilícito. Tenemos también la interpretación doctrinaria, es la realizada por maestros del derecho, juristas, especialistas en materia penal, con el propósito de llevar un verdadero sentido de la ley. Solo tiene autoridad de razón, tiene poder de persuasión, que se deriva de la solidez y sensatez de los argumentos. Tenemos también que según el medio empleado existe una interpretación gramatical, es aquella que pretende establecer el sentido y alcance de las determinadas disposiciones legales mediante el examen y significado propio de las palabras que componen el texto legal. También existe la interpretación teleológica o finalista. Es aquella cuando una disposición está oscuramente redactada, no basta con examinar las palabras de la ley y las relaciones de esta. Para poder esclarecer el sentido y significado hay que remontarse a la realidad para la cual fue dictada. Según los resultados alcanzados, tenemos que hay una interpretación declarativa que existe cuando hay conformidad entre el texto, cuando hay conformidad entre el texto legal y la voluntad de la ley. La interpretación extensiva, cuando el texto legal alcanza a expresar toda la voluntad legislativa y por eso hay que extender ese significado para poderle dar una aplicación correcta. La restrictiva, en ciertos casos el texto legal expresa más de lo que ha pretendido expresar la voluntad legislativa. Tenemos los elementos de la interpretación de la ley penal, que es la ratio legis, o razón de la ley, el motivo que ha tenido el Poder Legislativo para poner en vigencia una disposición determinada. Está el elemento histórico,
Las leyes no nacen por generación espontánea, sino que hay un proceso desde que se siente la necesidad de dictar disposiciones legales en una materia determinada, hasta que la ley entra en vigencia efectivamente. Encontramos el elemento sistemático. Entre las diversas disposiciones de la ley existen relaciones muy estrictas y por ello, para poder esclarecer adecuadamente el sentido, alcance de esta disposición legal, hay que conocer toda la ley, ya que se llegaría a resultados erróneos si se pretende interpretar de una manera distorsionada una disposición legal. Podemos explicar también que existe un elemento extrapenal y un extrajurídico. Entre otros casos se emplea esta redacción de una disposición penal en términos o conceptos que no pertenecen a ninguna disciplina jurídica. Todas las leyes tienen que estar basadas en el principio de legalidad, ya que no existe ningún crimen si no hay una pena, ni ninguna pena, si no hay una ley que haya sido sancionada previamente y que estipule y que justifique los delitos. Entonces, esto tiene una significación política cuanto constituye una garantía para que los ciudadanos en el ejercicio de su libertad tengan asegurados que solo podrán ser castigados por hechos que hayan sido previamente establecidos en las leyes. En este sentido, cabe resaltar que el principio de legalidad establece un límite para la aplicación de la ley penal, encontrando así el juez perfectamente determinando su función para poder aplicar de acuerdo a su criterio. El principio se consagra en los derechos del hombre. En los derechos del hombre, desde el 1774, y Grisanti Aveledo establece que en Venezuela el principio legalista rige con rango de precepto constitucional, según lo establecido en el artículo 69, concatenado con el artículo 1 del Código Penal. Entre las consecuencias tenemos que la ley penal es exclusiva debido al principio de legalidad. La ley es la única fuente del derecho penal. La exclusión, eliminación y proscripción de la analogía en el campo penal, en virtud del principio legalista, la analogía no representa ninguna fuente aplicable en el área penal. Y por último podemos destacar la irretroactividad de la ley penal, ya que no tiene un efecto retroactivo, solo se aplica en aquellos casos cuando la ley protege los derechos del reo. Como conclusión, bueno, podemos resaltar que la ley penal es la única fuente para definir los delitos y las penas, como ya ha sido explicado extensamente. Se entiende que al establecer la primacía del ordenamiento jurídico, todo hecho que vulnere este ordenamiento es un delito. Asimismo, es importante destacar que la ley penal tiene una significación por cuanto constituye una garantía para los ciudadanos y en el ejercicio pleno de su libertad. Espero que sea de gran ayuda y de un aporte significativo esta pequeña charla que hemos tenido sobre esta pequeña exposición sobre la ley penal.